Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Líderes y Protagonistas. Comenzando de alguna manera una edición especial, ya entrando prácticamente en la veda electoral en virtud de las elecciones presidenciales del próximo 19 de noviembre. En esta edición nos vamos a enfocar en un acontecimiento histórico. Hablaremos de los 40 años de la democracia argentina que se conmemorarán el próximo 10 de diciembre cuando asuman las nuevas autoridades. Será este programa entonces para hablar conceptualmente de lo que es la democracia, cómo fue este proceso de reorganización del Estado Nacional y a su vez también lo que tiene que ver con las características de gobierno. Hablaremos con Elder Canduso cómo fue en la localidad de La Para este acontecimiento, dado que su papá fue el primer intendente en aquel entonces. Y luego, por supuesto, nos sumergimos en la historia de la región de Ancenusa con algunas de sus publicaciones. Y como es habitual, hablaremos de aquellas leyes que transforman a través de este material audiovisual de la legislatura de la provincia de Córdoba. Hoy nos enfocaremos en la economía del conocimiento. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, busca Ancenusa Televisión Digital en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y allí estás accediendo también a contenidos audiovisuales de interés general. Inmediatamente comenzamos con la información, pero como te lo anticipé anteriormente, hablaremos de un acontecimiento histórico muy importante para los argentinos. Y lo haremos académicamente, conceptualmente, como corresponde. Por eso ya estoy en comunicación con el magíster licenciado Carlos Ferreira Bertone, historiador. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a toda la teleaudiencia. Un gusto saludarlos aquí desde Jesús María. Así es, nada más y nada menos que del Museo Jesuítico Nacional. Bueno, Carlos, estamos a punto ya a unos días, el 10 de diciembre, de conmemorar 40 años de la democracia argentina. Defínenos conceptualmente qué es la democracia. Bueno, en general la gente tiende a creer que el único tipo de democracia es la democracia liberal, que es la democracia que comenzó a construirse a partir de la Revolución Francesa, diríamos, y por supuesto es un tipo de democracia muy, diríamos, accesible, muy vinculada a los partidos políticos, vinculadas a un Estado que organiza su propia renovación de autoridades. Es decir, la democracia liberal es uno de los tipos de democracia que ha habido a lo largo de la historia y es la más conocida, la más valorada y en general la que está en buena parte de los países del mundo, ¿no? Si bien democracia significa gobierno del pueblo, el problema está en qué es gobierno y qué es pueblo, ¿no? Entonces, es allí donde surgen distintos tipos de democracia, entre ellas la que más conocemos y la que en Argentina es la que estamos por festejar ahora, que es la democracia liberal. Bien, nosotros tenemos un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Digo, muchos de nosotros lo hemos estudiado así en nuestras clases de educación ciudadana. Recordarle a nuestra audiencia la importancia, cuáles son las características justamente que tiene este sistema de gobierno a diferencia de lo que mencionabas recién. Bueno, eso es muy importante tu pregunta porque cada una de las tres palabras, representativo, republicano y federal, tiene tres historias paralelas a lo largo, sobre todo del siglo XIX y buena parte del siglo XX, que no necesariamente se creía en su momento que Argentina iba a terminar en un gobierno de tipo federal, con un federalismo más parecido al de Estados Unidos que al de Alemania, México, Brasil, o sea, un sistema federal que tiene a la vez una fuerte presencia del Poder Ejecutivo Nacional, aunque esa presencia del Poder Ejecutivo Nacional se vio disminuida un poco a partir de la Constitución del 94, la parte federal, diríamos, es una de las que más deuda tiene en esa larga construcción que costó 50 años de guerra civil en el siglo XIX, así que es una de las palabras fundamentales de las que acaba de nombrar, y es muy bueno que lo hayas comentado porque el federalismo como tal en Argentina tiene esa contradicción de tener una concentración del gobierno y de la toma de decisiones
en un lugar al cual ya, esto es muy llamativo, al cual ya uno como ciudadano del país no elige al que gobierne ese lugar. ¿Por qué quiero decir esto? Cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires, en 1880, federalización que duró 114 años, se la federalizó para que quien dirigiera los destinos de la ciudad capital del país fuera un delegado del presidente. Los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires elegían un consejo deliberante, elegían el poder legislativo para tener sus propias leyes y sus leyes muy municipales, diríamos, pero el poder ejecutivo de la ciudad lo ejercía básicamente el presidente de la nación a partir de designar al intendente. El intendente de la ciudad de Buenos Aires era la mano derecha del presidente. ¿Eso qué significaba? Significaba que la capital federal era verdaderamente capital y federal, porque todo el país votaba al presidente, entonces el presidente, representante de todo el país, elegía al intendente. A partir del año 94, con la autonomización de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires empezó a tener un poder propio, específico y separado, tanto del Ejecutivo Nacional como de las provincias. Y eso fue en detrimento del federalismo, claramente en detrimento del federalismo, lo hemos visto en estos años, a pesar de que las provincias de las nosotros, otorgándole los derechos sobre su suelo, etcétera, ahí ha habido un problema que en algún momento va a haber que solucionarlo, que no es consecuente con el federalismo. A ver, un ejemplo de eso es cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamó puntos de la coparticipación y un gobierno se la dio y después se la quitó y después terminó yendo a la corte. Bueno, eso, si el intendente de la Ciudad de Buenos Aires es designado por el presidente, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí con el tema federal, que además incluye, Gaby, sí, una larga y difícil lucha en el siglo XIX, donde las provincias del norte fueron las más, diríamos, las que más sufrieron las consecuencias de esa guerra, fundamentalmente la provincia de La Rioja, que fue la que más luchó por imponer un modelo federal, mucho más federal que el que tenía. Después lo representativo, porque el pueblo, según Alberdi, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, es decir, nosotros no tenemos democracia directa, tenemos democracia representativa, que es una de las formas de democracia. Puede tener democracia piramidal, que es, por ejemplo, la democracia de las confederaciones de cooperativas y mutuales a nivel nacional. O sea, hay muchos tipos de democracia, una de ellas la democracia representativa y republicana, porque obviamente los valores de manejar la cosa pública se las pone a consideración del pueblo cada 4 años. Así que de los 3 conceptos que acabas de dar, habrás visto que desarrolle más el de federalismo, porque es el único que ha quedado en cierta medida incompleto. Bien, Carlos, decía recién que el próximo 10 de diciembre... Perdón, para darle un ejemplo a la gente de nuestra zona, de mi zona. Que la Administración Nacional de Parques Nacionales esté en Buenos Aires está mal. No hay parques nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas esté en Buenos Aires está mal. Tiene que estar en Formosa, o no sé en dónde. Que el Instituto Nacional que hay museos de quienes yo dependo, que el Museo Nacional de Malvinas esté en Buenos Aires está muy mal. Está muy mal. Entonces, ¿cómo el Museo Nacional de Malvinas y el Atlántico Sur va a estar en Buenos Aires? Si Buenos Aires ni siquiera da el Atlántico, da el Río de la Plata. Bueno, eso es lo que demuestra que nuestro federalismo es igual. Bien, Carlos decía, el próximo 10 de diciembre conmemoramos los argentinos 40 años del retorno de la democracia. ¿Cómo fue la conformación del Estado Nacional en este acontecimiento tan histórico y tan importante para nosotros? Bueno, la recuperación de la democracia fue producto directo de la lucha del pueblo argentino después de ya viendo el fracaso estrepitoso de una dictadura que ni siquiera pudo cumplir con los propios objetivos que se había autoimpuesto, porque nadie le pidió a los dictadores del 76 que se pusieran esos objetivos, ¿no? Ellos mismos se los impusieron y ellos mismos no los cumplieron, lo cual demostró la ineficacia de cualquier gobierno que no venga
de parte de políticos vinculados al manejo del Estado, ¿no? O sea, no puede manejar el Estado quien no está acostumbrado a las complejidades que tiene un Estado y un aparato estatal. Así que la dictadura del 76 fue en cierta medida la autorresponsable de que logremos una democracia plena en el 83, fracasando en lo social, fracasando en lo económico, fracasando en lo único que los militares tienen que hacer, que es cuidar la patria. Hasta en eso fracasaron porque perdieron la guerra en Malvinas, y sobre todo matando, secuestrando y torturando a 30.000 argentinos, ¿no? Lo cual demostró claramente que no estaban en condiciones, y bueno, la sociedad se volvió a organizar, empezó a reclamar, como bien sabrás, a partir ya de finales del 81 con la multipartidaria, y sobre todo en abril del 82, en marzo del 82, con la primera movilización grande de la CGT, y bueno, y un montón de agrupaciones que fueron reclamando la apertura democrática, que se terminó dando muy lentamente a pesar de los fracasos tremendamente evidentes de la dictadura. No hubo una sola cosa en la que la dictadura haya sido exitosa, imagínate. Sin embargo, se tomaron, después de la derrota de Malvinas, todavía 1 año y medio más para ceder el poder, ¿no? Carlos, por último, en el discurso de Raúl Alfonsín, cuando asume, hay una parte que él menciona: hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esta frase dentro del contexto del discurso de asunción de Raúl Alfonsín? Bueno, realmente Alfonsín, una persona que tenía claro el contexto político en el que le tocaba gobernar, y que de ninguna manera se creía el rey del mundo por haber ganado una elección. De hecho, el mejor ejemplo es la buena relación que tuvo con los altos dirigentes del socialismo en sus años de gobierno, y cómo los sectores democráticos del país se abroquelaron a sabiendas de que la democracia todavía estaba incompleta y que había mucho que avanzar hacia adelante. Por eso, en ese sentido, la frase que yo la compararía con la de Urquiza en 1852, ni vencedores ni vencidos, que demuestra que, bueno, que es necesaria la unión nacional, es necesario un gobierno de unión nacional, no se puede gobernar con facciones. Un país tan complejo, grande, con tantas dificultades y tantas distancias, tantas diferencias que hay entre los distintos lugares y sectores de nuestro país. Así que ese fue un concepto de unidad nacional de Alfonsín que a la vez se vinculaba con un proyecto que él tenía del tercer movimiento histórico, ¿cierto? Que él quería ser así como el refundador del país en esta nueva democracia, con su famoso tercer movimiento histórico, ¿no? Carlos, como siempre, es un placer escucharte y sumergirnos en las páginas de nuestra gran historia argentina de una manera práctica, simple, pero muy enriquecedora. Te agradezco enormemente este tiempo que nos has dispensado. Muchas gracias. Un placer. Estamos con el mismo color de ropa. Mirá, hubimos puesto de acuerdo. Así que salud. Todo planificado. Gracias. Allí desde Jesús María, el magíster licenciado Carlos Ferreira Bertone, historiador, museólogo, y bueno, poniéndonos un poquito en contexto, decíamos, conociendo desde los puntos de lo que tiene que ver con nuestra historia argentina, lo que significan estos 40 años de democracia que conmemoraremos el próximo 10 de diciembre. Hacemos una pausa y en el próximo bloque, con nuestro invitado del día de hoy, hacemos referencia a cómo fue el regreso de la democracia a una localidad como La Para, con su papá como intendente, y por otro lado nos sumergimos un poquito más, después distendemos en la región de Ensenús hablando de nuestro patrimonio cultural. Ya volvemos.
Hoy me entregan mi casa a Cooperativa Horizonte, muy contenta. En 2 años y medio me lo entregaron súper ligero. Y sacamos la cuenta que si ahorramos, nuestra plata se valorizaba. Yo aportaba 3 cuotas juntas mientras podía. Vinimos sin nada del norte y luchamos con los chicos que eran chiquitos y bueno, decíamos ya vamos a ahorrar para comprar la casa, pero sacamos la conclusión que imposible. Entonces apareció esta oportunidad y bueno, nos pusimos de acuerdo y simplemente agradecer a esta gente que si no fuese por ellos nosotros no tendríamos el techo que tenemos ahora. Aparecieron ellos y bueno, confiamos en ellos y bueno, ahí está el resultado. Por eso, a la gente que no tenga miedo de meterse, porque para mí es la única forma de tener el día de mañana en la casita. Súper contento. Súper contento. Aparte, felices. Y esto es todo para nosotros. Hola, soy Gabriela Peralta, creadora de Alcenusa Televisión Digital, una nueva propuesta para que conozcas, accedas y disfrutes de contenidos audiovisuales en la palma de tu mano. Ahora disfrutar de una piel más suave y joven es posible. Elimina el vello y aclará zonas oscuras con nuestro servicio de depilación definitiva Alma Soprano Platino. Reserva tu turno en la Pelu al 3575 40 4706. Anímate al cambio y transforma tu piel. En Mutual Esportivo Belgrano te escuchamos y evolucionamos con vos para brindarte una solución que se adapte a tu vida en constante cambio. Te presentamos la tarjeta de débito de Mutual Esportivo Belgrano. Tu llave para un mundo de posibilidades. Una tarjeta que te brinda acceso a la Mutual las 24 horas, pagos, seguros y emocionantes promociones. Obtené tu tarjeta de débito de la Mutual hoy mismo y descubrí un mundo de posibilidades. Plaza de Mercedes está ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noreste del departamento Río Primero. Viajando por la autovía 19 hasta Río Primero y transitando luego por la ruta provincial número 10, entre las localidades de Diego de Rojas y La Puerta, encontrará el monolito que lo invita a ingresar por un camino ripiado. Tras recorrer 5 kilómetros, les da la bienvenida esta pintoresca localidad, emplazada en un entorno natural que guarda entre sus calles vestigios de un rico pasado de valores, convicciones, lucha y devoción. Cada 24 de septiembre, miles de devotos peregrinan para venerar a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Y cada 17 de noviembre, los visitantes recuerdan y enaltecen a los caídos en la tragedia de 1935. Tiene el primer museo de la democracia de la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina, el cuarto en Latinoamérica y es miembro de la Red Internacional de Museos. Plaza de Mercedes, historia, cultura y naturaleza. Vení a descubrirnos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad, además
vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Con Cooperativa Horizonte Balnearia, concretar el sueño de tu casa propia es posible. Te asociás sin requisitos, solo con tu DNI. Podés elegir entre 4 tipologías de vivienda que se adaptan a tus necesidades. Construimos en lotes cooperativos o en tu propio lote. En Cooperativa Horizonte contamos con un sistema de libre aporte. Pagás lo que podés. ¡Anímate! Con Cooperativa Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Continuamos en Líderes y Protagonistas y tal cual te lo anticipé en el bloque anterior, comenzamos en esta oportunidad con un invitado del cual vamos a hacer referencia al retorno de la democracia en una localidad como La Para, ubicada en el departamento Río Primero. Hoy me encuentro con el señor Elder Canduso, hijo de el recordado don Mario Canduso en nuestra localidad de La Para, el primer intendente desde el retorno de la democracia. Elder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? Muchísimas gracias, gracias por la invitación y espero estar a la altura de la circunstancia. Por favor, merecido, y la verdad que, como lo dije al principio, en esta edición, y ya estando prácticamente en veda electoral por las elecciones del próximo 19 de noviembre, donde los argentinos vamos a elegir nada más y nada menos que al presidente de la nación. Y qué importante esto de tener en cuenta que un 10 de diciembre de 1983 regresaba la democracia a nuestro país. Se van a conmemorar 40 años y en el caso de su papá fue el primer intendente de la localidad. ¿Cómo fue aquel momento? Y aquel momento fue algo nuevo, algo que muchos no habíamos vivido. Si bien ya habíamos participado o veníamos participando en política desde comienzos de los 70, con centros de estudiantes, después en el 73 yo no alcancé a votar, no salí en los padrones. Entonces también para muchos que ya no éramos viejos, pero éramos ya jóvenes mayores, era la primera vez que íbamos a votar. Entonces salíamos de un proceso donde muchos habían sufrido persecución, desaparición, bueno, todo lo que pasó durante el proceso. Otros habíamos sufrido nada más que persecución, habíamos tenido que estar escondidos un tiempo, simplemente por dar opiniones o por hacer algún acto que no correspondía. Y bueno, esto nos abría la puerta a esta democracia que sabíamos que había que recuperarla y defenderla. Y hoy a 40 años es maravilloso. Por más que con sus defectos, con sus problemas, con todo lo que nos pueda presentar la democracia. El valor de elegir. Es el hecho de elegir. Y Elder, en su casa se hablaba de política, su papá tenía esa aspiración del servicio a la comunidad, del servicio al prójimo. ¿Cómo es que comienza a incursionar? Sí, él había participado siempre. Él, más allá de lo que puede hacer esta veda político, tiempos políticos, hay que reconocer, él llega por la Unión Cívica Radical, radical de siempre,
participó en el año 63, participó en el 73, en estos casos que había que salir a buscar gente. 73, yo recuerdo las elecciones, días muy lluviosos, mi papá tenía un rastrojero y bueno, con ese rastrojero se buscaba a la gente. En esa oportunidad, el departamento Río Primero se ganó en el año 73, el radicalismo ganó las 8 intendencias. No existían todavía los que eran las comunas, que surgen después como comisiones vecinales y de vecinales o de fomento, dependían de las municipalidades, y con la vuelta a la democracia se las reconoce como comunas, se las mantiene intervenidas hasta que se sanciona la nueva ley de municipalidades y comunas, la 8102, en la cual tuve el honor de estar trabajando, porque yo en ese momento me encontraba como subdirector general de Asuntos Comunales en la provincia. En la provincia. Así que, bueno, y lo de mi padre fue una cuestión de él. ¿Cuántos años tenía su papá cuando llega a la Intendencia de La Para? Cuando llega a la Intendencia de La Para tenía 54 años. 54 años. Él se compromete de que sí, va de candidato, tuvo que pasar una interna. Bien. Fue una interna en ese momento con el que había sido anteriormente, con don Andrés Verga, que había sido quien había estado de intendente desde el año 73. Y bueno, se compromete que él va a hacer un solo periodo. Bien. Entonces ese periodo, que además goza o tiene el privilegio o el hecho de tener la amistad que tenía con Ángelos. Entonces, un hombre que había tenido la casa a disposición también en esas reuniones que se hacían de noche con la excusa de hacer un asado. Llegaba Héctor Ismael del Franco, llegaba el doctor Olivieri, que era de acá de Santa Rosa, y otros más a mi casa, y bueno, se mantenía vivo esta cuestión de la esperanza del esa cuestión partidaria, porque creo que hay una diferencia entre los partidos políticos y los movimientos, ¿no? Que son totalmente diferentes, incluso los partidos en este tiempo. Bueno, además está decir que han tenido un dinamismo notorio que, bueno, hace que tenga sus propias características, pero no vamos a profundizar en eso. Digo, vemos en las fotos, y es llamativo esto, usted decía, su papá llega a la Intendencia con 54 años y de pronto rodeado de jóvenes. Sí, sí. O sea, el equipo fue elegir de alguna manera gente joven que lo acompañara. Su secretario, Mindotito, lo lleva como secretario de gobierno, y Mindo en ese momento tenía 28 años cuando asume. Mira, claro. En el momento de las elecciones, porque no olvidemos, 10 de diciembre es la asunción de las autoridades municipales, las autoridades provinciales, pero ocurre que las elecciones ya se vienen gestando desde el año 82, cuando este triste hecho de la guerra de las Malvinas, esta derrota, todo que hace caer estos regímenes totalitarios que nos tenían dominado, se abre la posibilidad a la salida democrática, entonces el radicalismo comienza a reestructurarse. Si bien venía con autoridades con mandato prorrogado, tenían que renovarse las autoridades. Teníamos un secretario de la presidente de la Juventud Provincial en ese momento que estaba ya pisando los 40 años, cerca de los 40 años. Y por detrás estábamos la otra juventud, que ya a los 30 años es lo que es la carta orgánica de la Unión Cívica Radical en aquel momento, hoy ya la desconozco, determinaba que para ser autoridad de la juventud tenía máximo 30 años. Y estábamos ahí en el borde, ya sobre los 30. Ahí es que podíamos participar o no, dice. Y bueno, entonces participábamos junto con los mayores. Y todo Qué eso... hermosa dualidad, digo, porque de pronto esa
alegría, esa adrenalina, esa energía de la juventud con la experiencia, con la experiencia de esta los gente mayores, mayor, ¿no? que nos venía abriendo las puertas. Sí. Veníamos nosotros con el empuje y ellos que nos permitían abrir las puertas. No olvidemos que quienes integraban el consejo en ese momento prácticamente eran mayores, los 3 de los concejales eran mayores que mi papá. Claro. Y uno sí era más o menos el cuarto, que llegó por la Unión Cívica Radical, que en ese momento se elegían 6 concejales. Pero por el amplio triunfo que tuvo mi papá, logró por el sistema Down que ingresaran 4. Ingresaron 2 por la primer minoría, que fue el Partido Justicialista, que también estaba tan organizado como nosotros, con jóvenes. Y no existía en ese momento, si bien había resabios todavía de esto del antiperonismo, del radicalismo, pero La Para, una comunidad, viste cómo es hasta el día de hoy. Como supongo yo que será el clásico de fútbol, es ese momento de... Sí, yo no comparo... No, por supuesto, por favor, pero me refiero que estaba, entiendo, este sano diálogo, este sano consenso de entender que son 2 propuestas diferentes. Exactamente, venían 2 propuestas diferentes. Era el partido político, porque vos tenías la lista 1 con el movimiento intransigente y desarrollo, el MIT. Después venía la lista 2 con el Partido Justicialista, la 3 los radicales, bueno, y así eran las 3 de mayor competitividad, digamos. En La Para estaban las 3 representadas, y el día que asume mi papá, invita, y vos habrás visto una de las fotos. Sí, vi fotos porque yo nací 2 años después. Sí. Está mi papá dando el discurso del día que asume, y a un lado de él está don Carlos Vena, que a su vez es tío de mi mamá. Claro. Que era su contrincante político, y su rival político. Contrincante político directo. Y del otro lado, en la Asunción, está Norberto Cacho Ferrero, que fue el candidato del movimiento del MIT. Sí. Entonces uno se ve esas cosas, es decir, mi padre era un hombre de trabajo. Trabajaba en el campo, trabajaba en la feria y de bares. Asado, amigos, y nunca, si bien en casa estaban estas reuniones que te comentaba recién, que iba don Héctor Ismael del Franco, que fue el que mantuvo en el departamento Río Primero, se lo recorría todo, ¿no? Salía de noche, se lo recorría, sabía por dónde andar, y tenía sus amistades como para que no hubiese este problemita de que alguien fuera el cahuetero, de que había uno que movía por abajo y que mantenía viva la... Creo que también lo hacía Cuesta por el lado del peronismo. Entonces se mantenían estos vínculos, pero a su vez mi papá estaba abierto a él, se sentaba en un bar, en un asado, o en mi casa, en reuniones ya más grandes, donde se comía, no se preguntaba si era radical, peronista, comunista. Sí, el compartir con todos los ciudadanos. Con todos los ciudadanos. Entonces eso le posibilitó esta cuestión de que, sin ser un hombre formado en la gestión. Sí, formado como profesional o como pueda ser, que apenas sabía leer y escribir, pero su corrección lo llevó, y el reconocimiento que tiene hasta el día de hoy, ¿no? Absolutamente. En La Para hay una plazoleta que lleva su nombre, incluso se llama Plazoleta de la Democracia, y tiene una escultura en honor a don Mario Canduzo. Mencionabas la época de la guerra de Malvinas, incluso una de sus primeras obras fue una plazoleta a los veteranos de guerra. Sí, cuando La Para cumple 75 años, que vaya casualidad, ¿no? La Para festeja 50 años con un hermano de mi papá como intendente.
y festeja los 75 con... Mira, con no había percatado ese detalle. Con él de intendente, y se festejan los 100 con quien comenzó siendo su secretario de gobierno como intendente. O sea, toda mira. una cuestión de causalidades. Sí, causas de... y bueno, el barrio donde vivimos, que sí, mi infancia. Vos, te cruzás, ahí jugabas el con barrio mi hija y el barrio Islas Malvinas, porque justamente ese barrio hecho en la década del 70, de hecho, o sea, que se llevó adelante en la década del 70, claro. Se le llamó Malvinas Argentina y tenía una plazoleta. Esa plazoleta estaba abandonada. Mi padre lo primero que hace dentro de sus gestiones es recuperarla. Bien. Y cuando se conmemoran los 75 años del pueblo fue decir, bueno, acá tenemos la plazoleta de Islas Malvinas, como así Guzmán en su momento dijo, acá está, esta es la plazoleta de la democracia, donde hacía referencia a vos que está el... Claro, está en el acceso de la ruta E52. Siempre lo digo despacito para no confundirme, porque no sé por qué me confundo E52, E53, bueno, que es la que nos une con la localidad de La Tordilla, Arroyito y demás. Elder, estoy como un poco limitada con esto de la veda, ¿no? Por supuesto, porque es imposible no hablar de algunos aspectos en esto de las formas de hacer política, cómo han ido de alguna manera modificándose, cambiando la esencia en los partidos políticos, que por eso decía recién, una cosa los movimientos, otra cosa los partidos, y otra cosa los líderes, los protagonistas que incursionan, que van y vienen en cada uno de ellos, ¿no? Sí, yo creo que hay una cuestión de que el totalitarismo de alguna forma quiere tener presencia y fuerte. No nos olvidemos que nosotros, por España o por Italia, que es la mayor cantidad de población que tenemos en la Argentina y de descendencia, somos latinos y somos de que tenemos que tener la figura paterna como eje central en la familia, en la familia tradicional, en aquella estructura familiar de que el padre proveedor, la madre cuidadora. Entonces, en este caso, los partidos políticos mantuvieron ese eje verticalista que se fue disociando, y el totalitarismo busca también romper eso de los partidos políticos y buscar a que se hagan los movimientos, se hagan estas uniones que por ahí son no brindan, no dan el resultado que uno espera que lo dé. No como ciudadano, decís. No como ciudadano, exactamente, claro. Como ciudadano. Yo recuerdo en la Unión Cívica Radical tenía un organismo que se llamaba el CER, Centro de Estudios Radicales, que iba formando los ministros que iba a tener ese candidato a gobernador, que luego fue gobernador Angelos. Surgen de una agrupación donde se estudiaba cuáles eran las necesidades de la provincia. Entonces así también lo tenían los demás partidos. Las oposiciones se hacían con fundamento y no con el capricho de ser la oposición anti. Hemos creado esa palabra anti, que el solo hecho de ser anti ante lo que seas. Lo que sea, ya te pone un límite, porque es decir, aquello no sirve. Claro. Entonces, creo que son las deudas de la democracia y lo que le ha faltado, y lo estábamos hablando fuera de cámara, ¿no? De la formación a nivel educacional, de decir, ¿qué es la democracia? ¿Para qué nos sirve la democracia? Estaba ese rezo laico de Alfonsín de decir que
con la democracia se cura, con la democracia se alimenta, con la democracia... Y realmente lo cumplió él cuando llegó. La democracia curó porque se hicieron más hospitales y se siguen haciendo. La democracia fue la caja de pan que se llegó, que hoy tenemos la asignación universal por hijo. Bueno, en aquel momento era ya la caja de pan que se llegaba a los hogares más carenciados. No olvidemos que el proceso militar toma prácticamente un país que estaba, digamos, medianamente bien, con sus problemas políticos, pero económicamente bien. Nunca bajó de 3 dígitos la inflación. Crearon leyes eran leyes, decretos, por los cuales vos sacabas un crédito y te terminaban, no terminabas de pagarlo nunca. Entonces, toda una cuestión, no tenías a quién quejarte, porque no te vayas a quejar porque ya te tildaban como guerrillero o extremista y te llevaban, que es por ahí lo que nos pasó a varios. Entonces, acá surgía esto nuevo, cuando este régimen totalitario y genocida de la década del 70 provoca una deuda espantosa, que era espantosa para la cantidad de habitantes que teníamos, porque era Argentina. Devuelve el país con $7.000 millones de deuda. Devuelve el país con una pobreza tremenda, sectores carenciados, sectores pobres, donde la pobreza se palpaba en nuestras localidades, que hoy, si bien hablamos de pobreza, pero dentro de nuestras localidades... Sí, ha habido como una evolución, si se quiere, y a su vez creo que también los valores de la solidaridad y tantas cosas han sabido contener un poco esas falencias. Siempre digo, en los pueblos vivimos en el paraíso porque nadie le va a negar a nadie lo que siempre decimos comúnmente, una gauchada, un favor, como lo quieran llamar, es eso, ¿sí? Entonces esas son las cuestiones que yo diría de que... Ha habido como una serie de dinamismos en el tiempo. Uno empezó mi participación, que ya no es más política, yo me alejé de la política hace 30 años, por cuestiones ideológicas, que las sigo manteniendo. Yo, si bien milité en la Unión Cívica Radical, pero en una Unión Cívica Radical que defendió una democracia popular, con los principios sabatinistas, irigoyenistas y de Alfonsín, que pertenecen a la socialdemocracia. Bien, de eso vamos a ampliar en próximos programas. Próximos programas, porque creo que la veda no lo vamos a romperla, entonces, pero es una cuestión histórica y suya que es tal cual. Una apreciación, no quiero comprometerte a vos simplemente, sino que es mi apreciación de lo que... Tal cual. Pero sí, por supuesto, me encantaría hacer análisis de cómo ves hoy justamente la Unión Cívica Radical y un poco estas alianzas que se llevan adelante. No lo vamos a hablar en el caso, vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar ya no de don Mario Canduzo, papá de Elder, el primer intendente del retorno de la democracia en la localidad de La Pará, sino vamos a hablar de Elder Omar como escritor, como conocedor de la región de Ancenusa. Ya volvemos. Hoy me entregan mi casa Cooperativa Horizonte, muy contenta. En 2 años y medio me la entregaron súper ligero. Y sacamos la cuenta que si ahorramos, nuestra plata se valorizaba.
Yo aportaba 3 cuotas juntas mientras podía. Vinimos sin nada del norte y luchamos con los chicos que eran chiquitos y bueno, decíamos ya vamos a ahorrar para comprar la casa, pero sacamos la conclusión que imposible. Entonces apareció esta oportunidad y bueno, nos pusimos de acuerdo y simplemente agradecer a esta gente que si no fuese por ellos nosotros no tendríamos el techo que tenemos ahora. Aparecieron ellos y bueno, confiamos en ellos y bueno, ahí está el resultado. Por eso, a la gente que no tenga miedo de meterse, porque para mí es la única forma de tener el día de mañana una casita. Súper contento. Súper contento. Aparte, felices. Y esto es todo para nosotros. Hola, soy Gabriela Peralta, creadora de Ansemusa Televisión Digital, una nueva propuesta para que conozcas, accedas y disfrutes de contenidos audiovisuales en la palma de tu mano. Ahora disfrutar de una piel más suave y joven es posible. Elimina el vello y aclará zonas oscuras con nuestro servicio de depilación definitiva Alma Soprano Platino. Reserva tu turno en la Pelu al 3575 40 4706. Anímate al cambio y transforma tu piel. En Mutual Esportivo Belgrano te escuchamos y evolucionamos con vos para brindarte una solución que se adapte a tu vida en constante cambio. Te presentamos la tarjeta de débito de Mutual Esportivo Belgrano. Tu llave para un mundo de posibilidades. Una tarjeta que te brinda acceso a la Mutual las 24 horas, pagos, seguros y emocionantes promociones. Obtené tu tarjeta de débito de la Mutual hoy mismo y descubrí un mundo de posibilidades. Plaza de Mercedes está ubicada a 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, al noreste del departamento Río Primero. Viajando por la autovía 19 hasta Río Primero y transitando luego por la ruta provincial número 10, entre las localidades de Diego de Rojas y La Puerta, encontrará el monolito que lo invita a ingresar por un camino ripiado. Tras recorrer 5 kilómetros, les da la bienvenida esta pintoresca localidad, emplazada en un entorno natural que guarda entre sus calles vestigios de un rico pasado, de valores, convicciones, lucha y devoción. Cada 24 de septiembre, miles de devotos peregrinan para venerar a su patrona, Nuestra Señora de la Merced. Y cada 17 de noviembre, los visitantes recuerdan y enaltecen a los caídos en la tragedia de 1935. Tiene el primer museo de la democracia de la provincia de Córdoba, el segundo de Argentina, el cuarto en Latinoamérica y es miembro de la Red Internacional de Museos. Plaza de Mercedes, historia, cultura y naturaleza. Vení a descubrirnos. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No enciendas fogatas ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora.
Cooperativa Horizonte Balnearia, concretar el sueño de tu casa propia es posible. Te asociás sin requisitos, solo con tu DNI. Podés elegir entre 4 tipologías de vivienda que se adaptan a tus necesidades. Construimos en lotes cooperativos o en tu propio lote. En Cooperativa Horizonte contamos con un sistema de libre aporte. Pagás lo que podés. ¡Anímate! Con Cooperativa Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Continuamos en Líderes y Protagonistas y recién hablábamos con Elder Canduzo, nuestro invitado del día de hoy, sobre su papá, el primer intendente desde el retorno de la democracia en la localidad de La Para, ubicada en el departamento Río Primero. Y ahora los invito a sumergirnos, si se quiere, un poquito en lo que tiene que ver con la región de Ancenusa. ¿Por qué? Porque Elder justamente ha indagado sobre la misma, ha escrito sobre La Para y alrededores en algunas publicaciones. Y sobre eso vamos a hablar en esta oportunidad ya del escritor, si se quiere. Gracias. Me queda grande el título, pero bueno. Has investigado, has escrito sobre el tema y bueno, sí. Pensaba en estos libros de Sergio Vedano, que en más de una de las bibliotecas de la zona está, donde hiciste cuentos justamente sobre personajes de la zona. Contanos sobre eso, ¿cómo fue, cómo surgió esa idea? Bueno, esa idea surge porque, si bien yo a Vedano lo conocía de la época de cuando se festejaron los 75 años de La Para, que fue a dar charla, luego, bueno, no nos habíamos visto por mucho tiempo porque él se había ido a las Islas Canarias, vuelve y comenzamos estos trabajos, le interesaba mucho la Mar Chiquita. Entonces yo conocí... En un momento, perdón, Elder, que no se hablaba tanto de la laguna Mar Chiquita. No se hablaba. Y a él le había quedado fascinado en aquella oportunidad con todo esto de la mar, las aguas, lo que había crecido y la historia de Guglieri. Entonces se viene a investigar sobre Guglieri porque él escribe algo también, y mucho sobre Guglieri. De lo poco que se podía rescatar, porque después, bueno, con el paso del tiempo, con el museo, con Carlito, el magíster Carlos Ferreira, se rescata y se encuentra mucha de su obra, de todo lo que, de su autobiografía. Entonces, bueno, se conoce más de Guglieri. Pero yo, mientras tanto, venía con una investigación de cómo había surgido, porque a mí me intrigaba cómo había surgido y por qué se llamaba La Para. Y bueno, y a partir de eso yo tenía elementos que le iba brindando a Vedano, hasta que un día me dice a Vedano, pero ¿y por qué no escribe? Porque a Vedano, un hombre mayor, mayor que yo, 30 años, me dice, ¿por qué no escribe usted? No. Yo le paso a usted. Yo le paso y usted escribe. Claro. Usted escriba, después lo vemos. Claro. Bueno, y ahí me surge esto de todos estos personajes que yo conocía de niño, de chico, por haberme criado en el campo, por haberme criado muy cerca de la laguna, haber nacido prácticamente a la vera de la laguna, porque antes se nacía en el campo, ¿no? Sí. Ahí iban las comadronas y bueno, y algún médico de emergencia en caso que se complicara. Entonces era algo que, bueno, la llevo hasta ahora. La mar para mí es ese lugar... Es parte del ADN. Es del ADN, exactamente. Sí. Y bueno, y a raíz de eso intervengo en el Cordovita 6 con determinados personajes como
el caso de cómo llegaron mis nonos a la Argentina, en qué circunstancias, cómo y por qué se radicaron ahí en la zona de La Para, de una eminencia que tuvimos como lector, investigador y desde que fue Miralegre, que hay una biblioteca con su nombre y todos sus libros, ¿no? Y así otros personajes que fueron ficcionados de cuentos que se sabían, de historia. Y después en el Cordovita 9, la historia del Indio de la Bahía, que el Indio de la Bahía, Basualdo de apellido, era alguien que yo de chico lo conocí porque en las épocas de los peoncitos de campo, él había sido peón de mi papá, ese peón, y había sido después, luego cuando se casó, había sido tambero de mi papá. Entonces estaba toda esa cuestión de que él después se había ido para la mar, por donde había nacido, y ahí se había instalado con una carpa y vendía no solo la mojarra a quien iba a pescar, sino que le preparaba el cabrito, porque él en ese lugar tenía sus cabras, su majada. Claro, tenía todo organizado para el pescado. Y en eso es un relato de aprovecho su vida cerca de la mar, un poco más allá, más acá, pero que para darle una interpretación a esto sin agua y saladillo, a esto cubierto por el agua, con pejerrey en su momento y todo lo que significaba el turismo que llegaba a pescar, o sea, esta gente que llegaba a pescar y que hoy nos damos cuenta que era turista, que nos faltó por ahí alguna otra cosa para atraerlos que hoy algo que por ahí no se comprende, porque justamente usted menciona a Pablo Guglieri, aquel gringo emprendedor en términos de Carlos Ferreira, que llega a La Para en la década del 20, primer intendente municipal, bueno, una amplia vida política en el departamento de Río Primero también. Digo, un gringo emprendedor, como digo, de Pablo Guglieri, que genera un hotel, termina siendo dos, con más de 130 habitaciones, con comodidades para la época que eran impensadas. Impensadas, pero y ya... un ferrocarril desde La Para hasta su hotel de 15 kilómetros, que yo no alcancé a conocer el ferrocarril, pero sí había quedado el terraplén. Conozco las vías. No, y si uno ve las publicidades de esa época, de decir, bueno, a ver, lo que ofrecía el hotel, es más, si uno indaga, ve incluso las propiedades curativas de la laguna Mar Chiquita, o sea, hay como un análisis químico de todo lo que tiene el agua de la laguna, o sea, para que eso fuese el atractivo para los turistas. Una cosa tremenda, decía, ¿no? Para la época. Y y los misterios que genera esto de su casa subterránea. ¿Has andado por así? ¿Has visualizado un poco el espacio? Esa casa subterránea yo la he conocido cuando apenas corría un hilito de agua al frente del río del Suquía, que en su momento era el arroyo de la Laguna Larga, que después cuando cambia de curso se transforma en Suquía, y la profundidad que hoy tiene, ¿no? Que es donde se cruza el puente de la Ruta 17. Y bueno, ahí íbamos al subterráneo a verlo, a jugar, y de ahí salir a bañarnos, andar por dentro, porque estaba hecho, te explico, en una barranca. Claro. Ahí estaba construida la casa, pero con material, no era que había hecho una cueva en la barranca, no, una construcción muy buena. Que después, cuando esto crece, cuando la mar crece, cuando el río comienza a traer más agua, todo eso cae sobre la casa, está ahí perdida ahora entre jumes y sunchos, entonces totora, y ha quedado, y al desbarrancarse, esas barrancas romperse, el barro o el piso ha aumentado, entonces pero qué misterio, es muy la casa difícil subterránea de Guglieri. Sí. Y el diquecito, cuando nosotros no debemos olvidarnos que teníamos camino de tierra, el pavimento comenzaba en Marul, entonces en
en los años 72 en adelante, cuando empezaron las grandes lluvias y las crecidas, no se podía pasar por ahí, por lo que es la ruta 17, no se podía pasar. Entonces, como queríamos ir a los bailes, queríamos salir, y llegaba el día viernes, no se trabajaba sábados y domingos, salíamos y cruzábamos el diquecito. Ya venía creciendo. Ahí vamos a bañarnos. Tengo fotos en el libro que he editado, el primero de mi libro propio, que fue La Para Siglo XXI. Ahí tengo fotos que nos estamos bañando en el diquecito. Por allá por los años 72, 73. Y cruzábamos, y en una oportunidad cruzamos el diquecito. Cuando volvimos, el diquecito no estaba más. Claro. Bueno, usted dice de esa época del 70 y automáticamente lo traslado a Playa Grande, un poco más allá lejos, en la localidad de Marul, donde más o menos en esa época empieza a perderse el pueblo, ¿no? Sí. Justamente por estas inundaciones. Sí. Y ahí comienza a crecer, y por ahí en el 76 en adelante es cuando Miramar ya comienza a sufrir las consecuencias, que 77, 78 fue el golpe grande, digamos, hasta la crecida del 83, ¿no? Que fue el máximo, superado luego en el 2003. Pero bueno, todo eso de investigar dónde nacían los ríos, este río que ahora pasa acá en Santa Rosa del lado años atrás, cientos de años atrás, pasaba al oeste, que por ahí cuando hubo esas grandes lluvias se vio el cruzar, ir paralelo a la ruta por donde está la cuneta. Diego de Rojas se llamaba La Noria porque justamente por ahí pasaba el río, y ahí era la noria que extraía agua. Bueno, todas esas cosas me llevaron desde el año 91 a hacer una investigación que la pude publicar en el año 2001. Más enfocado en La Para. ¿Por qué La Para? Y bueno, y ahí encontré con que donde nosotros estamos asentados es un gran delta. Y por eso mi libro, el último que edito, salvo ahora, bueno, en algunas antologías donde he escrito, pero digamos donde es todo material mío, lo llamé En Isla, porque La Para está en una isla. Vos para llegar a La Para, por donde quieras llegar, camino de tierra, pavimento, tenés que cruzar un puente. Una gran alcantarilla. Para salir hacia el norte, para salir al este, al sur, donde quieras. Tenés los puentes de Santa Rita, el nuevo puente de la Argentina, o el viejo puente del año 30. Sí, la Argentina, del 1940 creo que es. Sí. Y si no, si te vas para el otro lado, también tenés que cruzar el puente antes de llegar a la mar, porque tenés un alcantarillo por donde era el brazo La Para, que desembocaba, esa parte se llamaba la Boca de los Algarrobos, y donde llegaba el tren de Guglieri. Y bueno, y también tenés que cruzar un puente. Entonces, ahora, La Para, al final, o sea, ¿de dónde viene? Es aborigen el término, no hay duda, pero es quichua, es Yo lo vinculo más no, por cierto, lo mío es de oído y de leer. No, bueno, pero has consultado fuentes. He consultado fuentes, he hablado con los antropólogos y antropólogas que han ido a La Para con lo de los aborígenes, con todo lo que ha aparecido de... Porque por así La Para, el término... Para mí es guaraní. Claro, guaraní. Sí. Y es agua, porque vos tenés Paraná, Paraguay, tenés un estado de Pará en Brasil, tenés el Para en Brasil, tenés... o sea, hay como dos acepciones aborígenes. El paranaense. Claro. Entonces, yo creo que está un poco más vinculado. Si bien tiene que haber sido este pueblo originario de Sananevirones, con distintas comunidades, haber estado en contacto también y haber sufrido el ataque, porque no nos olvidemos que entre ellos había discordia. Los otros días he tenido la suerte de que me alcanzaran una foto que se supone que es del 1902-1903, está en Miramar, el original. A mí me hicieron llegar una foto y después, el día que hicimos el encuentro cultural en La Para, me dejaron un
fotocopia de esa, una sí. copia. Y ¿De qué sería? de un pueblo, de una tribu o de un asentamiento de los últimos sanavirones en Lomita de los Indios. Ah, mira. Ahí están con su carpa, con sus casas, y dice que salieron hacia el este mencionando Chipium, Chipium, Chipium. Claro. Y se fueron para allá. La tierra del cacique. Buscaban la tierra del cacique Chipium. Claro. La verdad que es apasionante la historia de nuestra región. Y digo de nuestra región porque, a ver, nos ven en el departamento de Río Primero, en San Justo, y es tan amplia como interesante y profunda. Y a medida que uno va indagando, va descubriendo muchas más cosas, ¿no? Sí. En esto que menciona Elder, en una época donde prácticamente no había bibliografía. A ver, era fácil estudiar los ecosistemas del resto de la provincia de Córdoba, en los manuales Santillana, pero no teníamos bibliografía de la Laguna Mar Chiquita y de esta parte de la llanura cordobesa. Había, pero muy poco. Había que buscarla en investigadores alemanes, ingleses. No nos olvidemos que había un proyecto de ferrocarril desde el Tío a la laguna que hoy es la Laguna del Plata. De ahí un poco lo interesante de todo el trabajo que hizo el investigador del CONICET con el PROMAR, que se me acaba de ir el nombre ahora, pero bueno, lo he entrevistado en varias oportunidades por el tema de las tormentas de sal. ¿Curto? No, bueno, Erio Curto sí, en su época también. No me voy a acordar ahora, pero ya les... que tiene que ver con esto de, ya se los voy a ir buscando porque si no la audiencia va a decir de quién hablan, lo importante de toda esta bibliografía y a su vez lo que ha generado el Museo de Antropología, con las denuncias que oportunamente se hacían a partir de los hallazgos y el rol que han tenido los museos en esta parte. Sí, increíble. Para poder hacer, ¿no? Muy buena actividad, la creación de los museos y buscar, indagar. Todavía estuvimos a tiempo de entrevistar a gente mayor que había vivido de la época que el río, como ser el río Suquía, llegaba hasta un punto que era de entre el puente de la Carolina y ahí se hacían unos lagunones, y cuando eso rebalsaba salía de ahí el brazo La Para. Encontrar entonces juicios de campos o de tierras que mencionan que el límite este u oeste, depende de cómo era el juicio, lindaba con brazo La Para o brazo Para, del río que trae las aguas de Córdoba. Entonces, y justamente para cuando se otorga en 1584, 11 años después de la fundación de Córdoba, se otorga la Merced de Ancenusa a Barrientos. El centro de la Merced de Ancenusa es La Para. Entonces esa Merced de Ancenusa, hoy sentimos el orgullo de decir, desde La Para surge rebautizar a toda la zona como Ancenusa, cuando ha sido una merced de 40.000 hectáreas que abarcaba desde la mar para este lado, digamos, tomando el río como eje central. El río que daba como nombre el río de Córdoba, que va a desembocar a la Gran Mar. A la Gran Mar, sí. Y le llaman Ancenusa. Bueno, Ahí y el Ancenusa que nosotros vemos con S, con Z, que finalmente es con S. Con S. Pero tiene ese dibujito y todo eso que se escribía, claro, se le quedaba sin tinta la pluma. Sí, fue como un accidente tipográfico, si se quiere, lo que se generó, como todo esto de que lo cambiamos, ¿no? Pero hay una investigación muy interesante del magíster licenciado Carlos Ferreira, Ana Villarroya y Marina Zapata, donde realmente desarrollan el topónimo Ancenusa, para decirlo correctamente. Que no sabemos si ha sido un pueblo nativo que llevaba ese nombre o, bueno, la raíz del nombre. Las raíces del nombre, sí. Realmente que
es importante. No voy a encontrar el nombre de el investigador del CONICET, pero que siempre lo he entrevistado justamente por las tormentas de sal y que, como decía recién, no había bibliografía de lo que tenía que ver con la laguna Mar Chiquita. Yo tuve que buscar todo en el archivo histórico de la provincia, que sirvió de base, que digamos no sirvió de base, sino que sé que Carlito ya lo había buscado e investigado, pero ahí fue el puntapié para decir, bueno, existen estos archivos en tal lugar, así, este expediente, tal número, en tal... Y el archivo de catastro, el archivo ¿cómo es? También ahora no me voy a acordar el nombre, pero otros archivos que tienen que ver con la universidad, donde ahí encuentro las investigaciones de estos alemanes que ya en 1860 con ¿cómo es? Un garzón que sería una especie de ingeniero, topógrafo. Sí, topógrafo. Un topógrafo que marca, por eso yo digo que ya en aquella época la mar estaba crecida porque marca como límite de los campos, límite norte de los campos al norte de La Para, la cota 72 de la mar. Los campos no podían ir más allá de la cota 72. Entonces, ahí está el hecho de que esa mar había llegado a la cota 72, que ahora en el año 2003 llegó a la cota 71 y fracción, 71,40. Bueno, esos datos siempre en el Promar estaban absolutamente allí actualizados. Te pido disculpas, Eldar, que yo te estaba escuchando atentamente, pero quería buscar estos datos. Incluso fue el libro de Bañado de Río Dulce, tan importante para la época y tan oneroso en ese momento, que me acuerdo que un librazo así hermoso, todo ilustrado, una tapa maravillosa, y ese aroma al libro que es tan rico, y todo ese contenido que no estaba en ningún otro lugar. Y cuando lo entrevisto justamente me lo pasa en PDF por correo electrónico y ahí fue como decir, wow, mi libro tan esperado llegó en PDF. Bueno, aquí en el Zócalo se lo dejo al nombre para que lo busquen e indaguen en internet también lo que sostiene con respecto a las tormentas de sal, el origen, pero más allá de eso, ¿qué opinas sobre esta bajante de la laguna Mar Chiquita que tenemos actualmente, este impacto con los acuerdos o los convenios con Santiago del Estero y que de alguna manera nos pueden impactar a nosotros si no tenemos un uso adecuado del mismo y demás? Elder, daría para hablar muchísimo más. Sí, da para ya en próximas ediciones vamos a enfocarnos un poco más en la laguna y demás. Bueno, y como siempre nuestros invitados se llevan los mates GABA para compartir. Bueno, muchísimas gracias. Pintado a mano, y ya vas a ver allí el logo de Ancenusa Televisión Digital. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos, gracias por la invitación y gracias a toda la gente que estuvo trabajando detrás de cámara. Así es, un equipazo aquí en Covisar TV que siempre nos abre las puertas de su casa cada martes. Hacemos una breve pausa y volvemos. Continuamos en Líderes y Protagonistas, nos trasladamos a la legislatura de la provincia de Córdoba para conocer a través de este material audiovisual de su producción leyes que transforman. Hoy conocemos los beneficios y desafíos de la economía del conocimiento. De esta forma queda aprobado el proyecto en general y en particular, se convierte en ley, lo vamos a comunicar al Poder Ejecutivo. Con esta nueva ley pudimos insertarlos y automáticamente también fuimos la primera empresa en tener el registro de la Ley de Economía y Conocimiento acá en Córdoba, lo cual nos da un marco institucional como compañía. Creo que lo fundamental en que sea ley, la ley provincial,
es que nos dio una mayor seguridad en darnos una estabilidad fiscal y beneficios impositivos. La verdad que en esto Córdoba ha marcado un hito, porque lleva una historia y una tradición acompañando el desarrollo tecnológico en toda la provincia, y con este marco legal que prevé la estabilidad fiscal y el acompañamiento en el empleo, seguimos siendo punta de lanza en el desarrollo tecnológico de toda la Argentina. Empresas como las nuestras que buscamos crecer y expandirnos tanto a nivel local como internacional, nos potencian, ¿no? Al tener estas leyes que promocionan y fomentan el sector. Además, nos impulsó a contratar o a hacer mayores contrataciones, y no solo mayores contrataciones, sino teniendo en cuenta perspectiva de género. Así de esta manera llegamos al final de la edición de hoy de Líderes y Protagonistas. Te espero en las redes sociales, búscanos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Buscás Ancenusa Televisión Digital y accedes a contenidos audiovisuales de interés general. Un poquito sobre la historia y la cultura también de nuestros departamentos Río Primero. Y como siempre te digo, no vas a encontrar policiales, no vas a encontrar deportes, pero sí por allí contenidos que tal vez te interesen. Nos vemos la semana próxima. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Gracias a Covisar, gracias a todos los canales amigos a los cuales llegamos. Multimedio Río Primero, Canal 50 de Morteros. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en la próxima edición con más noticias.